Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central, que estamos con Luciana Geuna. Tenemos novedades sobre la declaración del gendarme que había trascendido hoy en principio en el diario La Nación. Es una declaración que hizo frente a jefe de prefectura, donde en principio se creía que el gendarme había declarado, el gendarme se llama... Robledo, Armando Robledo. Armando Robledo, tiene 27 años. Se decía que había dicho que le había lanzado piedrazos a alguien encapuchado cruzando el río Chubut, como casi que podría haberlo herido, y que esta persona había quedado del otro lado del río. Esta declaración, tenemos algunos de los detalles. El juez Otranto y las autoridades, obviamente, hay absoluto hermetismo sobre esto. Es una declaración que consta en el expediente, pero que no hizo el juez. Así es, nosotros ayer contábamos que además de los 7 testimonios de gendarmes, que no son testimonios judiciales, son hechos dentro del marco de sumarios de la Fuerza de Seguridad, estaban por sumar, esto sucedió hoy, un 8º gendarme con una situación específica en el río de violencia. Los 7 anteriores lo que había sido es entrevistas a los que estaban más cerca del río durante el operativo de gendarmería adentro del predio. En este caso, el de Neri Armando Robledo, se avanza un paso más, bastante más contundente, parecía en principio, que es que él reconoce que en el medio de esa persecución hacia los que los gendarmes dicen que les tiraban piedras, él también agarra del piso y empieza a tirar piedras, y esto otra vez vuelve a la escena al río. Él no identifica a Santiago Maldonado, ahora vamos a dar los detalles, pero lo que dice es que en esa corrida hacia la búsqueda de quiénes eran los que tiraban piedras para detenerlos, él recibe un piedrazo en la rodilla y lo que hace es empieza a agarrar piedras del piso y las tira, y dice que le impacta en la espalda a uno que cruzaba el río. Eso es básicamente lo que dice. No dice que es una piedra muy grande, no dice tampoco que lo hirió gravemente, sino ahora Nico va a ampliar específicamente cuál es el detalle de lo que Robledo dice que pasó. Sí, a ver, tenemos, obviamente esto fue reconstruido en base a fuentes del caso. Según parece, cuando le preguntan a Robledo, siempre, según nuestra información, que esto se lo pregunta a un jefe de gendarmería, le preguntan si efectivamente él arrojó piedras a los individuos que la gendarmería estaba buscando dentro del loft de Cuyamén, y él dijo que sí, que lo hizo cuando subió el camión Iveco que estaba en la ruta. Dice que, como decía Luciana, lo hizo en defensa propia, porque cuando estaba persiguiendo a un encapuchado, este le arrojó una piedra que le dio en la rodilla, y entonces en defensa él agarró una piedra más chica y se la tiró a la espalda. Según Robledo, esto ocurrió en el río Chubut, y que el individuo, dice, por lo que podemos reconstruir, estaba encapuchado con lo que sería una remera negra, que le dio efectivamente con esta piedra que, según Robledo, es pequeña, que se le dio en la espalda, que le dijeron, ¿le pegaste? Y dice que un compañero le dijo, ¿le pegaste, Robledo? Y que el compañero se llama Peloso, y que cuando le pegó en la espalda, después de que él había recibido el impacto en la rodilla, esta persona encapuchada con una remera negra pudo cruzar el río, que no lo pudo identificar al encapuchado. Dijo que era una remera o un trapo viejo, lo que tenía de capucha, y que efectivamente después dice que, por lo que sabemos, que no se recuperó esa capucha, porque él inició como una especie de vuelta a la ruta con este compañero Peloso, que había mujeres cerca del lugar que cruzaron las vías, porque ahí cruzan unas vías, ahí pasan las vías de la Trochita, entiendo, y también dice Robledo que no sabe si se hicieron rastrellajes en el lugar, y que sí, también agrega, perdón porque estoy leyendo la información que nos llegó a último momento, bueno, que en todo momento estuvo acompañado por este compañero Peloso, que podría ser otro testigo que llame a declarar el juez, y que, a ver,
otra parte más, que la persona esta encapuchada alcanzó la otra orilla y desde ahí que los empezó a insultar. Dice que la piedra se la habría tirado a unos 30 metros de distancia, pero cambia un poco el panorama de lo que se venía especulando hasta ahora sobre qué piedra o cómo le había impactado a la persona esta que no identifica, que cruzó el río encapuchado. Se pensaba que en un principio eran piedras más contundentes y que podría haberlo herido de gravedad a la persona que cruzó el río. Bueno, según la declaración o detalles de la declaración, porque obviamente no la tenemos toda porque hay total hermetismo sobre el tema, no habría sido así. Fue una piedra más pequeña y según Robledo la lanzó en defensa propia después de que él recibió un piedrazo en la rodilla. Lo que sí muestra esto es lo que venimos diciendo desde casi el inicio del caso, que es en esas 5 horas donde la gendarmería entró al predio, la situación fue muy compleja porque fueron 5 horas y las descripciones de estos testimonios donde todos derivan en el río como el lugar a donde se pierden las pistas de la gente, digamos, la situación, donde en un momento la gendarmería decide replegarse e irse. Sin embargo, durante muchas horas sucedió esto que está contando esta persona acá, que es corridas de gendarmes con escopetas, gendarmes con palos, gente que le respondía con piedras, y en el medio de esta situación en donde claramente hubo escenas de violencia. El tema acá fundamental es si la justicia puede identificar en este escenario dónde estaba Santiago, si estaba Santiago y básicamente si salió lastimado dentro de este contexto, y si salió lastimado, qué es lo que pasó con Santiago. Porque digamos, cuando se habla de las hipótesis de que en ese contexto, en el contexto de un piedrazo, de una herida, puede haber terminado en el río, Santiago no aparece, y esa es la incógnita más grande que impide tener un montón de certezas en esta investigación, porque si lo hirieron o no es algo que podríamos saber, sobre todo si aparece el cuerpo de Santiago. Santiago no aparece todavía y no hay ningún rastro de él. No. Bueno, esta declaración obviamente se conoce en un día de mucha tensión en Esquel, porque los ADN, esto lo vamos a contar más adelante, de los vehículos de la gendarmería que se creían que podían ser de Maldonado y que directamente hubiesen direccionado la investigación a la gendarmería, dieron negativo. Veremos cuál es ahora la posición que toma el juez de la causa, pero repetimos que la declaración, según nuestras fuentes, del gendarme que pertenece al escuadrón 35 del Bolsón, llamado Neri Armando Robledo, que tiene solo 27 años de edad, es efectivamente él dice que sí, que tiró piedras, que esto lo comentó, ni bien subió al camión donde estaban sus compañeros, pero que era, según su declaración ante sus jefes, era una piedra chiquita que le dio en la espalda a un encapuchado que cruzó el río y que lo empezó a insultar después de perder una capucha que para Robledo era una especie de trapo viejo o de remera. Ayer lo dijimos, todas las pistas indican que si pasó algo, pasó en el río. Ahora, no hay tampoco certezas ni pruebas jurídicas sólidas que indiquen que Maldonado, más allá de testimonios de mapuches que pertenecen a la resistencia ancestral mapuche de Jones Walla, no hay certezas ni pruebas jurídicas sólidas que digan que Maldonado estaba ahí. En el expediente sí hay una declaración de la madre de Maldonado, que es transmitida al juez a través de un hermano, de Germán, que le dice que Maldonado hace un año se había ido de la casa, que no sabían dónde vivían en el Bolsón, y que le había dicho el 30 de julio que iba a estar con amigos en la comunidad. Y de hecho, a pesar que al principio era muy difícil lograr que la gente vaya y declare bajo juramento el expediente, finalmente eso empezó a suceder y hay declaraciones bajo juramento que son válidas como prueba, digo, pues la gente está obligada a decir verdad y son válidas como prueba, donde una mujer declara haberlo llevado hasta el corte de ruta el 31 de julio y por lo menos 3 personas aseguran haberlo visto a Santiago identificado en el día del corte de la ruta, el día del desalojo de la ruta 40, donde fue la gendarmería. Esa situación para la justicia está
está prácticamente probada con los testimonios. Lo que no se puede identificar es mediante los videos que se entregaron. Es muy difícil, por lo que decíamos antes, hacía 15 grados bajo cero en ese lugar. Más allá de los encapuchados, la gente está completamente abrigada y es muy difícil identificarlo. Se busca identificarlo por la manera de caminar, pero no necesariamente esa identificación es concluyente. Lo cierto es que para la investigación judicial sigue siendo la principal hipótesis la gendarmería, porque si no se cierra la causa de desaparición forzada. La causa de desaparición forzada solo apunta a determinar si tuvo un rol la gendarmería, el habeas corpus a identificar a dónde está Santiago Maldonado y así a permanecer abierta hasta el momento en que aparezca. Sí, a ver, ¿quiénes son todas las personas que indicaron el lugar del loft en el río donde algo pasó? La propia gendarmería. Primero con Robledo diciendo que tiró una piedra a alguien que cruzó el río y lo insultó. Un encapuchado que dice que no lo identificó. La gendarmería, en un informe que le eleva al juez Otranto, dice que sí, que después de desalojar la ruta, entraron al loft, dicen, con un uso racional de la fuerza, primero que desalojan la ruta 40 y que dentro del loft de Cuyamén inician una persecución a gente que los había herido a piedrazos porque la comunidad mapuche que vive ahí adentro maneja muy bien las honderas con piedras. Esto se ve en un video y después la gendarmería le informa al juez que parte de esas personas que ellos perseguían dentro del loft, dice así textual el radiograma, huyeron nadando por el río. Lo dice así la gendarmería. Huyeron nadando por el río. Después lo dice Pedro Machado, el defensor oficial de Chubut, que primero declara que tenía información de que había desaparecido alguien llamado Santiago Pelós o Peloso. Peloso es el apellido materno de Maldonado, y después agrega que según información que él tenía, 2 personas, tras que él cree que estaba Maldonado, cruzaron el río perseguidos por la gendarmería, y él dice, en situación que desconozco. Otro buzo que indagó por el río dijo que los mapuches también le habían señalado un lugar del río donde habría estado Maldonado, y también un guía de perros llamado Herrero, que fue 2 veces al lugar, primero con su perro Duque y después con perros de Santiago del Estero 16 días después, donde también cuando le preguntan a los mapuches sobre Maldonado le dicen dónde habría dormido, y él insiste en que el perro quería cruzar el río. Ahora, descartado, por lo menos en esta declaración que fue hecha ante sus propios jefes de gendarmería de Robledo, que pudo haber herido a alguien de gravedad, siempre según sus declaraciones sobre el río, y el ADN, bueno, de investigación veremos cómo continúa. Para eso estamos con Nacho Otero desde Esquel. Hola Nico, Luciana, ¿cómo están? Muy Hola, buenos días. Bueno, buenas noches, ya se me pasan las horas. A ver, tenemos varias cosas como para analizar. Tenemos lo que son las pericias de ADN, tenemos también lo que declararon hoy los 3 gendarmes. Acordémonos que falta todavía la declaración en sede judicial de precisamente Robledo, ¿no? Que es este gendarme que admite haber tirado una piedra a un manifestante que, según cuesta en el interrogatorio administrativo, estaba vestido de negro, y que es, incluso se menciona la palabra socorrido por parte del resto de los manifestantes. Eso se va a producir en los próximos días. Todavía no se sabe bajo qué figura. Los que fueron en el día de hoy fueron bajo declaración testimonial. Y además estuvieron los tan esperados resultados de ADN. En total fueron 80 muestras. Fueron en vehículos de gendarmería y prendas de Santiago Maldonado. Recordemos que había 3 prendas que se usaban para buscar a Santiago Maldonado, para darle a los perros que sientan el olor: una gorra, un buzo o suéter, y también un cuello de polar que aporta la familia de Maldonado a quien se lo da la comunidad. Se incorporaron también las muestras de ADN de el padre y la madre de Santiago Maldonado, y ese muestreo fue el que se utilizó para hacer la comparación con el registro que había en todos estos peritajes. Sí. ADN negativo, es decir, que no es compatible con el ADN de Santiago Maldonado, dio en 23 muestras de camiones y camionetas de gendarmería. En el cuello de polar, este que les decía que había sido aportado por la familia en la primera audiencia de habeas corpus que se tiene con el juez Otranto,
y en mechones de pelo que se encontraron en la casa del Bolsón, en donde vivió Santiago Maldonado, en donde se encontró un bolso deportivo negro que sí dio positivo. Sí, Nacho, Después, no viable... Perdón, Nacho, lo de la. Para que se entienda por ahí por qué puede haber dado negativo lo de los mechones de pelo de la casa, porque no es que era una casa donde él vivía solo, sino que era prácticamente un lugar, una comunidad, es un lugar ahora, de paso de un montón de gente. Exactamente, ahora volvíamos sobre eso. No viables para ser cotejadas, es decir, como hablábamos hoy en la tarde con Luciana, son muestras biológicas, es decir, que no tienen, ya sea por escasez de información o por el rastro o el deterioro que hace el paso del tiempo o el clima, la información necesaria en esa muestra como para hacer un cotejo de ADN. En esto pasó en los 14 camiones y vehículos de gendarmería que se analizaron en otro de los destacamentos y también en el collar del cual hablábamos ayer, tipo colmillo encontrado en la orilla del río, casi sumergido en el agua, ¿no? El agua pudo haber sido uno de esos elementos que deterioró la muestra de ADN, la muestra biológica que tenía, en la cual estaba la información de ADN. Y después quedan 2 análisis pendientes, que todavía no se tienen los resultados de esas pericias. También uno de ellos es en una de las muestras que se encontraron en uno de los camiones de gendarmería. Y el ADN positivo dio precisamente en la mochila, en realidad el bolso deportivo color negro que se encontró en la casa del Bolsón y en el buzo que fue aportado por un amigo y que no usó Santiago aparentemente en su estadía en la comunidad. Lo que recién contaba Luciana es importantísimo porque en realidad lo que sucede es lo siguiente y hay un punto ahí medio extraño. Cuando van a hacer el allanamiento a la casa del Bolsón, a los perros les hacen oler esos 3 elementos, la gorra, el suéter y el cuello de Polar, y el único que lleva hacia adentro de la casa es el olor que está en el cuello de Polar. Sí, eso te iba a preguntar, ese olor ¿vos sabés? Lleva una cama, en donde en la cama, arriba de la cama hay mechones de pelo, hay unos cabellos, y al lado está el bolso deportivo negro. El mechón de pelo dio negativo, el bolso deportivo dio positivo y el cuello dio negativo. Entonces, digamos, una de las posibilidades es que en realidad el cuello pertenezca al ADN de los mechones y que quizás por una de esas casualidades el bolso deportivo negro estaba puesto al lado de esa cama, en donde sí había ADN positivo de Santiago Maldonado. Todavía no se sabe el análisis que hace la justicia de manera oficial de esto, pero es una de las posibilidades que baraja, ¿no? Nacho, ¿cómo sigue ahora, por lo que sepas, la investigación después del ADN negativo y de lo que se conoce de la declaración de Robledo, que finalmente, según lo que declaró, por lo menos ante su jefe de la gendarmería, no esquirió a alguien cruzando el río, sino que le habría tirado una piedra más pequeña, siempre según sus palabras? Claro, ahora la causa continúa con 2 testimonios más de la comunidad que se tienen que aportar en las próximas horas, incluso de la parte de los manifestantes que protagonizó la huida. También el resto de este grupo de 8 gendarmes que sí llegaron hasta el río. Esto incluso lo había confirmado Méndez en la entrevista que le hicimos el domingo en PPT, que hubo un grupo de gendarmes que llegó hacia el río. Lo que pasa es que esos 8 gendarmes no avanzaron en bloque, sino que a medida que iban aproximándose a la orilla, se iban abriendo para tratar de cubrir la mayor cantidad de terreno posible. Entonces es posible que los gendarmes no hayan visto todos lo mismo o que por lo menos les llame la atención distintas cuestiones. Lo que sucedió hoy fue la declaración de 3 gendarmes, dentro de los cuales hay 2 cocineros que estaban haciendo la comida para todo el batallón en la cocina de campaña que se instaló sobre la Ruta 40 los días 31, 1 y 2 de agosto. Y ellos lo que relatan es haber escuchado un diálogo entre gendarmes en donde se hablaba de que uno de ellos había herido a un manifestante con un piedrazo. Después estuvo... Nacho, perdón, esto está hoy en el expediente, digamos, estos gendarmes le hablaron al juez. Declararon bajo juramento como testigos. Y reconocieron que como en las conversaciones posteriores al ingreso de la gendarmería del predio, ya habían hablado de que con una piedra habían herido a alguien. Digo, porque correctamente. En el expediente no había nada de ese tipo hasta ahora, ¿no? Claro, hasta ahora no. Lo que todavía no se termina de entender es qué dijeron en la investigación administrativa estos 2 cocineros antes, si mencionaron este hecho o no. Claro.
y si lo mencionaron, ¿qué sucedió con eso? Hay por lo menos desde el CELS, dicen que aparentemente esto ya estaba mencionado en la investigación administrativa, pero de manera oficial por parte del Ministerio de Seguridad esto no fue confirmado hasta el momento. No, digo, porque había habido una defensa inicial, desde el inicio muy grande del Ministerio de Seguridad, del rol de la Gendarmería, de que no había ni un solo indicio de una irregularidad, y esto lo es, como mínimo. Así es, por lo menos hasta ahora. A ver, lo que dicen los cocineros... Coincide lo de los cocineros en lo que dice Robledo, de que él comentó el piedrazo cuando sube a la camioneta. Es coincidente. La versión de los cocineros es coincidente con lo que después terminó diciendo Robledo, que aparentemente fue en las últimas horas que termina contando esto en una declaración que se hace de manera administrativa dentro del Ministerio de Seguridad. El 11 de lo que dicen es que sí, ellos no estuvieron en el operativo, pero sí se dedicaron para cocinar a sus compañeros que estaban realizando los procedimientos en las cercanías al lugar. Y dicen haber escuchado esto, que uno de los compañeros decía que le había arrojado una piedra a un manifestante que logró cruzar del otro lado del río. Eso es lo que dice el testimonio de los cocineros. Y después, otro de los gendarmes que declararon el día de hoy describió cómo fue el operativo, porque es uno de los gendarmes que llegó hasta la orilla del río, y dice que vio a dos manifestantes que habían logrado cruzar a la otra orilla. Y además, obviamente, habló de su situación personal. Este gendarme lo que hizo fue pedir al juez Otranto, una vez que terminó su declaración testimonial, custodia, porque decía que estaba sufriendo un hostigamiento, que estaba sufriendo una presión muy importante porque él vive en el Bolsón. Hasta ahí, por lo menos lo que se tiene hasta ahora, se espera la declaración de Robledo. Robledo todavía no se sabe... A ver, no se sabe cómo va a pesar la declaración testimonial en el día de hoy de los dos cocineros en la característica que tenga o la figura que tenga la declaración de Robledo. No se sabe si va a ser testimonial o si va a ser ya directamente dentro del marco de una declaración indagatoria. Hasta el momento todavía no trascendió, se estaba evaluando y no hay mucha más información respecto a eso. En las actuaciones que trajo Gonzalo Cané hoy, que es el secretario de coordinación del Ministerio de Seguridad con el área judicial, es decir, con los juzgados, el Ministerio Público Fiscal y las legislaturas, estaba el interrogatorio que se hizo en las últimas horas, el 11 de septiembre, como vos decís, Nico, a Robledo. Estaba en papel ese documento. Y se lo entregaron al juez y lo tiene el juez. Y también había distintas declaraciones administrativas, dentro de las cuales estaban los que hoy finalmente terminaron declarando de manera testimonial, ¿no? La que vale es la testimonial, porque además, según la información que nosotros tenemos, fueron coincidentes las dos declaraciones. Ahora, Nacho, el gobierno hoy dijo que después del ADN que dio negativo, se descarta por completo la desaparición forzosa. ¿Vos sabés si la justicia piensa lo mismo ya? Sí, a ver... incluso la justicia no habla necesariamente de eso. Incluso en la entrevista que le hicimos al juez Otranto el día domingo, yo se lo pregunté tal cual me lo acabas de preguntar vos, Nico, y la respuesta que dio fue bastante relativa, no es que fue taxativo en esa respuesta. Él lo que está tratando de incorporar son las declaraciones testimoniales hasta lo máximo posible, esperar lo que estaba esperando el día de hoy, que son los ADN. Y obviamente hay también un tercer elemento que se lo pidió la Policía Federal, que está haciendo los rastrillajes, a la fiscal. Y le pidieron hacer una reconstrucción del hecho. Hay que ver cómo lo resuelve la justicia. Recordemos que hay mucha tensión entre la justicia, tanto la fiscalía como el juzgado y la comunidad. Y hacer esa reconstrucción implicaría entrar a la comunidad. Entonces... hay que ver cómo se va a resolver eso, si es que se habilita, cómo lo recibe la comunidad, si se generan de vuelta momentos de tensión. A ver, hay preguntas también sobre la comunidad y hay dudas también sobre la comunidad. No es que la comunidad está exenta de dudas y de preguntas por parte de la justicia, ¿eh? Sería un error de decir que no existen, así como existen dudas por parte de Gendarmería, y hasta ahora lo que se está investigando como una de las hipótesis es la actuación de Gendarmería, no quiere decir que la comunidad no tenga sobre ella dudas y preguntas por parte de la justicia, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Nacho. A ustedes, hasta luego. Buenas noches. Repetimos entonces la información con la que empezamos el programa. Ayer habíamos dicho que se estaba por incorporar al expediente un nuevo gendarme. Eran 7 hasta ayer,
Nosotros contamos que iban a ser 8 los gendarmes que se podían poner bajo investigación. El octavo sería Robledo, Neri Armando Robledo, que tiene 27 años, que llegó hasta el río, que según lo que él le contó a sus jefes, arrojó una piedra sobre encapuchados. Él dice que es una piedra pequeña, que no sabe si le hirió o no, que el que le dice que le dio a este encapuchado es un compañero de apellido Peloso, que paradójicamente tiene el mismo apellido que la madre de Maldonado, y que él mismo lo dijo cuando subió a la camioneta que estaba en la ruta 40, que había tirado una piedra, pero que no sería una piedra contundente, siempre según su declaración, como para haber herido a este encapuchado, que dice que cruzó el río del otro lado donde está la comunidad y que lo empezó a insultar, ¿no? Sí, de hecho, por eso la declaración, si se quiere, una de las aclaraciones importantes que hay que hacer es que no es que él no relata lo que pasó después, sino le describe esto que decía vos, Nico, que él le pega un piedrazo, que ve que le pega en la espalda, pero que después ve que esa persona, que él no puede identificar, cruza el río y le contesta, dice él, insultándolo, con lo cual ese dato también es importante porque en principio parecía que él había hecho que te da un piedrazo herido a alguien y no se sabía qué había sido esa persona. No, él dice que no lo logró identificar, que estaba encapuchado con un trapo, una remera vieja, que lo perdió esta persona cruzando el río y que además esto lo informó se lo contó a los gendarmes que lo estaban esperando en esta camioneta Iveco que subió, con la que terminaron yéndose los miembros del escuadrón del Bolsón. Las personas 40 gendarmes de los 42 que participaron del operativo del 1 de agosto, que entraron a la comunidad, son del escuadrón del Bolsón. 2 son de Esquel, 40 del Bolsón y 2 son del escuadrón de Esquel. Esto es importante marcarlo. En el 31, cuando también se despeja la ruta, sí, hay del escuadrón de Esquel y del Bolsón. El juez Otranto allanó todos los escuadrones, con perros, buscando ADN, que bueno, hoy dieron negativo, y por eso el día de detención que estábamos viendo con nuevas manifestaciones enfrente del juzgado de Otranto, que todavía no se sabe si va a habilitar o no a las fuerzas de seguridad a entrar al loft de la comunidad de Cuyamén, donde hay, por ejemplo, hermanos de Jones Wallace que están ahí, que están adentro del loft y que hasta hicieron presentaciones judiciales, presentaron un habeas corpus vinculando a la desaparición de Maldonado con el juicio de extradición de Facundo Jones Wallace, que avanza en Bariloche, en otro juzgado, y que podría llevarlo preso a Chile. La familia entera, casi todos los hermanos y medios hermanos de John Wallace, hicieron una presentación, un habeas corpus, para tratar de, digamos, no sé si embarrar, como una dilación judicial a la investigación que está llevando adelante el juez Otranto de Esquel. Las novedades son entonces que hubo nuevas declaraciones de gendarmes en la justicia y que se aportó la declaración de otro gendarme, de Robledo, que admite ante sus jefes que tiró un piedrazo en ese lugar del río, que le pegó a alguien, que esa piedra, siempre según su declaración, no era muy grande, y que esta persona desde el otro lado del río lo insultó. El río sigue siendo el gran enigma de este caso. Mide 800 kilómetros, el río Chubut, le da nombre a la provincia de Chubut, aunque nazca en Río Negro, y desemboca en el mar, en la llamada Bahía Engaño. Sí, y retomemos uno de los datos. Ahora, con estas declaraciones, de alguna manera cambió el seguimiento que veníamos haciendo de la causa, porque son muy importantes, están empezando a tener precisiones, ¿no?, sobre lo que pasó ahí adentro. Pero hoy el resultado de las pruebas que recién veníamos con Nacho, vamos a repasarlas de nuevo y a explicarlas un poco mejor, que son fundamentales. Esto estábamos esperando desde hacía mucho tiempo. Toda la gente que sigue la investigación también esperaba estas pruebas. ¿Por qué? Porque eran inicialmente la clave en la búsqueda de rastros de Santiago en la Gendarmería. ¿Por qué? Porque los primeros testimonios, que no estaban en el expediente, pero hablaban de que se lo había llevado una camioneta de la Gendarmería, y eso es lo que hoy parece haber quedado descartado. Eso no significa, como decíamos antes, como decías vos y decía Nacho, que la Gendarmería quede fuera de investigación, ni mucho menos. Hay una causa específica que lo investiga solo el rol de la Gendarmería, que es la desaparición forzada. Pero sí, por lo menos, las pruebas que la justicia podía obtener para saber
si había estado una camioneta, quedaron anuladas en el día de hoy. Vamos a mostrar con qué y una aclaración antes. Se había dicho que algunas de las camionetas habían sido... lavadas, sí. Pero o que no habían sido bien custodiadas. Por lo que yo pude saber del expediente, eso no fue así porque incluso el propio Machado, el defensor oficial de Chubut, que es uno de los denunciantes del caso, estuvo presente en operativos donde se llegó y las camionetas estaban fajadas. Sí. Incluso Machado se va antes de alguno de los operativos donde se busca el ADN. Y dentro del juzgado no tienen, digamos, no entienden que no hubo algún tipo de cuidado, encubrimiento de las pruebas o algo dentro de las camionetas. Eso no está en la justicia, no está en discusión. Repasamos qué fue lo que pasó con estas pericias de ADN. Las hizo un laboratorio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA que es incuestionable. Eso también es importante destacarlo porque hace a la veracidad de la información. El doctor Corach. Así es. Las pericias de ADN. Se analizaron 80 muestras que veían en vehículos que tenían que ver con vehículos de gendarmería y prendas de Santiago Maldonado que habían surgido aportadas por su entorno y en el allanamiento al lugar donde vivía. Esto se comparó con el ADN de los padres. Están los dos padres que entregaron muestras de ADN para que se pueda hacer este cotejo correctamente. Primero vamos a lo que dio negativo, ADN negativo. Esto significa que se pudieron comparar muestras válidas y que en ese caso no había compatibilidad entre las muestras y el ADN de Santiago Maldonado. Esto dio negativo en 23 muestras de camiones y camionetas de gendarmería. En 23 de todas las muestras, que no eran solo 23, pero en 23 dio negativo. Después, un cuello que había aportado la familia como primer rastro para salir a buscar a Santiago, el primer rastrillaje se hace con ese cuello, dio negativo, que no, eso es raro porque no es... Un cuello que aporta el hermano... sí, fue el primer aporte que se hace de un... Más politizado, digo. Sí, no sé, pero digamos, lo aporta como primera muestra y con lo que la justicia sale a buscarlo en el predio. Ese cuello finalmente no es que no se pudo determinar, es que dio negativo, como que no lo usó Santiago Maldonado. Después mechones de pelo que se habían extraído, como contaba Nacho antes, de la cama, digamos, de la zona donde Santiago dormía, en ese lugar comunitario en el Bolsón. En el expediente, la gente que allanó esa casa dice que encontraron las rastas adentro de una caja. No, era un lugar de vida comunitaria. Hay una biblioteca popular adelante, atrás hay un lugar, hay un montón de gente con itinerancia. No es una, digo, para que se entienda, no es una casa donde entra la puerta, la cocina y no, es una biblioteca. Es un lugar, adelante hay una biblioteca popular y atrás hay un predio bastante grande que tiene baño, donde es gente que elige una vida más en comunidad y más itinerante, no es que viven ahí de modo permanente. Muestras no viables para ser cotejadas. ¿Está bien? Esto significa que no tienen la suficiente cantidad de rastro biológico para ser cotejadas. 14 muestras en camiones y vehículos de gendarmería no alcanzaron para ser cotejadas. Y el collar, que es una clave de esto que ayer Nacho lo revelaba y que es muy importante, que se encuentra en un rastrillaje al lado del río y que tiene las iniciales SM, que era importante por ahí saber si era o no de Santiago. Esto no significa que no haya sido Santiago, ni que haya sido. Significa que no se pudo cotejar. Es posible porque estuvo en la intemperie, porque se mojó, porque se perdieron los rastros genéticos de ese collar. Por eso no se puede saber, salvo que alguien lo identifique, que fue o no de Santiago ese collar. Y quedan dos análisis pendientes. Digamos, para decir ADN positivo, dio en la mochila el bolso deportivo negro que estaba en ese lugar donde él vivía. De hecho, había análisis médicos de Santiago ahí adentro, por eso lo identificaron rápidamente. Más allá del seguimiento de los perros. ¿No? En la casa del Bolsón. Esto es en este lugar comunitario que les decíamos donde él vivía mientras estuvo en el Bolsón. Un ático. Sí, y un buzo aportado por un amigo, que testimonio del amigo habíamos dicho muchas veces que había generado algunos cuestionamientos en la justicia. De hecho, creían que la muestra del buzo no era válida. Sin embargo, finalmente este buzo es hasta ahora la única prenda de Santiago, indiscutiblemente de Santiago, que tiene la justicia para seguir su rastro. Y un dato más que a mí me parece, siempre que Nacho lo había explicado muy bien y que hay que recordar, que ahora hacer un rastrillaje es casi inviable, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el rastrillaje va con el buzo, que es el perro que sabe que es de Santiago, pero los rastros en el territorio se pierden a las 24 horas como máximo si está al aire libre. Digamos, si el cuerpo de esa persona no está en ese predio, a las 24 horas ese rastro no está ni él ni nada vinculado con él, se pierde. Por eso hicieron dos rastrillajes
y no están buscándolo con el olor, ¿no? Ahora otra vez a Santiago dentro del predio de la comunidad. Claro, hicieron uno el 5, después el Y otro 15 o el 16. No me acuerdo si era 16 o 15. Y en ese hay que ver cuál es qué determina el juez, qué es lo que terminó pasando, ¿no? Que se hizo con perros de Santiago del Estero y con otros perros de la zona, y que lo hizo alguien que es muy conocido. Y lo que sí ahora es, digo, para terminar con esta saga, es todo el seguimiento del río, ¿no? Que es un río también bastante complejo, tiene zonas donde pueden cruzar corriendo, caminando, es pedregoso, tiene zonas profundas, tiene bastante correntada, y ese también es parte de lo que está siguiendo el juez para encontrar a Santiago. Insistimos, volvemos a marcarlo, pero me parece importante, son 2 causas judiciales separadas. Una busca a Santiago Maldonado, es el habeas corpus, y es encontrar a Santiago Maldonado como sea, donde sea y cuando sea, va a estar abierto hasta que lo encuentren. Y el otro es la desaparición forzada, que busca saber si Gendarmería tuvo un rol o no en la desaparición de Santiago Maldonado. Cambiamos de tema, vamos a hablar con Rodrigo Alegre de sobres en una comisaría. Estamos con Rodrigo Alegre, que tiene papeles. No, pero igual, ya todos los papeles están en la justicia. Sobres en una comisaría. A ver, ¿Tenían pruebas? esta historia, claro, arranca con un llamado anónimo a asuntos internos. Documentación policial, exactamente, un llamado anónimo a asuntos internos, que el día 1 de septiembre iba a haber una importante cantidad de plata en la comisaría primera de La Plata. ¿Qué es lo que sucede hoy? Van y encuentran 800.000 pesos en una caja fuerte de la comisaría primera de La Plata. La comisaría primera de La Plata es la que aglutina todas las POLAD. Las POLAD son las horas extra de fútbol, de bancos, de empresas, de los uniformados de la bonaerense. ¿Qué es lo que pasaba acá? Lo que hace la justicia es convocar a esos 25 efectivos policiales y les dice: señores, ¿ustedes cobraban las horas POLAD? Y dicen no. Había uno que no lo había cobrado hacía 8 años las horas POLAD, a pesar de que las hacía. Con lo cual, este era de dinero que se quedaba el jefe de la comisaría, y no sabemos si lo repartía hacia arriba o si hacía un poco de solidaridad y lo repartía hacia los costados. Lo más probable es que no. La conocemos, la comisaría, porque ahí nos llevaron cuando pegaron en La Plata y la siguieron a Luciana. No, a mí no me hizo nada. Ni cuando le pegaron a Nicolás en La Plata estuvimos un rato muy largo en esa comisaría. Ahí. Bueno, hoy la comisaría está prácticamente intervenida. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, intervino en la comisaría, desafectó a 7 policías. Perdón, te interrumpo, me quedé pensando en los 800.000 pesos en la caja fuerte. ¿Estos 800.000 pesos tienen algún justificativo? ¿Hay algún papel que diga, bueno, vienen de...? Es plata de horas extras que pagan las empresas, pagan los bancos, pueden pagar los clubes de fútbol. Se sabe que son de eso. Sí, lo que está viendo y se está tratando de hace un tiempo en el gobierno provincial es que esa plata sea bancarizada, digamos, que no sea vía cash. Muy raro, claro. Hay denuncias, Lu, de 25 millones de pesos que ha manejado esa comisaría en el pasado, repartiendo, te estamos hablando casi en el transcurso de un año, repartiendo las horas POLAD, que son estas horas extras que cobran los uniformados. Ellos son los que nuclean todas estas famosas zonas. Lo que pasa es que ahí vos tenés el Estadio Único de La Plata, tenés los bancos, tenés un montón de empresas. La primera de acá, ¿no? No digo que recaude, digo que es una comisaría... La comisaría primera de la capital federal es la que está alrededor de la Plaza de Mayo, la Escuela de la City, bancos. Claro, acá lo que vos, si te pones a pensar, es de abril del 2016 tenías los sobres de La Plata, de la Jefatura Departamental de La Plata, que eran casi 150.000 pesos. La jefatura recaudaba casi 200.000 pesos. La causa está elevada a juicio oral. Ahí involucrado, recordemos, había 36 sobres y solamente 8 policías son los que van a juicio. Ahí hubo algún tropezón judicial que hizo que se quedaran en el camino varios. Y después tenés... Uno murió. Bueno, uno murió en la cárcel y tenés 20 y algo que, casi más de 10 que quedaron en el camino. Y después tenés lo que pasó con Alberto Máquina Miranda. Le decimos Máquina porque era el apodo, era el comisario de... ¿Qué pasó con Máquina? Bueno, dijo que le fueron a allanar la Dirección de Delitos contra la Prevención del Automotor. Cuando le van a allanar, porque tenían la información de que estaba La Plata, no le deja abrir la puerta a nadie. Eso fue en Hurlingham. Eso fue en Hurlingham. Y cuando le revisan
el despacho encuentra en un cajón de zapatos 50.000 pesos, detrás de un trofeo 70.000, en un cajón tenía 35.000, o sea, tenía la plata diferente por todos lados y él dijo que había vendido un auto. Lo raro es que había fraccionado 200.000 pesos dentro del despacho por la venta de un automóvil que... Tenía miedo que le roben por ahí. Máquina, había comprado una máquina. ¿Tienen miedo que le roben? Quedó bastante comprometido en la causa. A ver, digamos, estuvo detenido, ya fue descarcelado, pero bueno, nunca pudo justificar ese dinero ilegal que tenía en el despacho. Lo mismo los sobres, y acá estamos hablando de casi 1 millón de pesos que estaban guardados en comisaría, digo, no. En una caja fuerte de una comisaría. Es muchísima plata. Muy emblemática, pero otra vez en sobres. Claro, y otra Después vez... de todas las operaciones que hizo el Ministerio de Ritondo, encontraron ya no sé cuántos sobres y cuánta plata repartida y cuánta droga incluso dentro de comisarías, siguen apareciendo sobres. Y acá lo grave es que esa plata estaba en la caja fuerte del comisario, pero claramente tenía que ir a pagarle a los policías que estaban haciendo por eso era plata las horas extra. Era plata legal, en teoría. Es plata, Igual en principio... Es un escándalo que se pague en efectivo. Es porque lo que dice el comisario cuando le interrogan es la plata es plata de las Pollard. Con lo cual hay que creerle al comisario. Por ahí eso suponemos eso, ¿no? Que... Pero bueno, después cuando llaman al careo al resto de los policías, dicen, a mí no me pagaban las horas Pollard. No, claro. A mí tampoco. No, a mí tampoco. Yo hace 8 años que no las cobro, pero las hago. ¿No hay nada de esas cosas? No, eso hay... Por eso quieren bancarizarlo. Hay mucha bronca entre oficiales de calle que en off, pero por lo menos no lo denuncian oficialmente, que relatan lo mismo, ¿no? Claro. Que los mandan a un lugar, están haciendo las horas extras y que después, no solo de la bonaerense, digo, de varias policías, y que después la plata se la queda el comisario. Bueno, lo mío pasa con las horas core, que son las horas extra que hacen los propios policías. 2 datos para agregar, digamos, en el último tiempo. De diciembre de 2015 a agosto de 2017, apartados de la fuerza hay 5.968 policías. ¿De vuelta? 5.968 policías separados de la policía bonaerense de diciembre del 2015 a agosto 2017. Es un ejército. 1.411 suspendidos. Hay 15.000 sumarios iniciados y 477 detenidos policías. Ahí tenés enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, gatillo fácil, de todo. Droga. No se supo, perdón, cortito nos vamos a la tanda. ¿No se supo los autores del incendio de los autos en la puerta del...? No, ahí rápidamente, ahí la clave son las cámaras privadas. Lo que estaban haciendo era cotejar las cámaras privadas que están en la calle, y los que estaban haciendo por lo último era cotejar esas cámaras que identificaban a 2 personas con bolsas que salían de un local y que en principio llevaban los bidones, con las cámaras de la legislatura, para ver si se trata de las mismas personas y que finalmente unir los 2 casos. El del incendio en el Ministerio de Seguridad y el de la legislatura provincial. ¿Me enunciaste enriquecimiento ilícito? Malversación de fondos, gatillo fácil, narcotráfico que lo mencionaba vos, 15.000 sumarios iniciados. Hay de todo, digamos, ¿no? Está hablando de la policía, Rodrigo Alegres, no de los ladrones. Gracias, Rodrigo. Vamos a una tanda y cuando volvamos, Franco Mercuriali nos va a contar. Por acá no pasó Irma, pero sí pasó el agua. Hay millones de hectáreas inundadas y obviamente con muchas consecuencias. Y vamos a agradecer los Conex también, ¿no? Después de la pausa. Chau. Estamos acá con Franco Mercuriali y como dijimos, agua, pero en Buenos Aires. Sí, muy impresionante. Provincia de Buenos Aires, esto es un dato que da el propio gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura, dice que la provincia pasó de tener la mitad de la provincia inundada a casi toda la provincia de Buenos Aires inundada. Es un dato impactante. Muy impresionante. Pero no solo es la provincia de Buenos Aires, antes de centrarnos y hacer foco ahí, es la provincia de La Pampa, Córdoba también, la provincia de Santa Fe, es decir, que la estimación que hace a nivel nacional de pérdidas es de 800 a 1.000 millones de dólares. Y les preocupa que a mediados de septiembre, a fin de septiembre, comienza lo que es la siembra de lo que es la gruesa, ¿no? Que es lo más importante, es lo que después recauda miles de dólares o miles de millones de dólares en marzo del año que viene. Se empieza a sembrar ahora, por eso es importante que pare de llover, más allá de que empieza una época además mucho más húmeda de lluvias, como es la llegada de la primavera. En datos, por ejemplo... Esos son datos económicos, ¿no? Después está la cuestión social. Bueno, la cuestión social. Respecto a la cuestión social, hay algo que pasó, que me explicaban que empezaron a hacer en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es
que el agua vaya a los campos, no a los cascos urbanos. Por eso en la provincia de Buenos Aires no tenés muchos evacuados. De hecho, la mayoría de los evacuados, por ejemplo, están en La Matanza, o hubo algunos en Pilar, pero no en los campos, porque lo que se decidió fue que no se inunden más los cascos urbanos ni las ciudades, sino que el agua se inunde y que quede en los campos, ¿no? Lo que afecta mucho a los productores, pero no afecta a los cascos urbanos. La provincia de Buenos Aires dice que tiene en obra 264 en el plan hidráulico, pero claro, la más grande, que es la cuenca del Salado, va a tardar 5 años y estiman que va a costar más de 1.100 millones de dólares. Las imágenes son tremendas, tío. Sí, sí. Habían prometido terminarla en el 2011 esa obra. Imagínate los productores como están, ¿no? De promesas de obras terminadas y obras finalizadas. Estamos viendo La Matanza. Bueno, el conurbano, por eso digo, hubo zonas donde hubo afectados, ¿no? Quilmes, La Matanza. Yo tenía los datos de evacuados al día de hoy, si ustedes quieren, que muestra que no son tantos, pero... Zárate, no creemos que se haya inundado la casa del exministro... No, claro. Pilar. Olvídate. Mira, en Pilar, por ejemplo, ya no hay más evacuados al día de hoy. En Berizo tampoco. Los evacuados están básicamente... Moreno no tiene evacuados. La Matanza hay 700 evacuados, es donde más hay. Y después en Pilar, que hay 51 evacuados. Esto es impresionante. Esto mandan los productores, ya tiene la gente donde muestran la humedad del suelo. Porque ¿qué es lo que pasa? Para de llover. Ahora no va a llover por varios días. Pero claro, así queda el suelo de húmedo. Después es como que abajo hay una lava, pero de agua. Caen algunas gotas y olvídate, ya eso se inunda rápidamente. Se estima que además en 15 días puede haber lluvias nuevamente en estas mismas zonas, provincia de Buenos Aires y provincia de La Pampa, que es la zona núcleo, ¿no? La zona más productiva de la Argentina. Impresionante. Gracias, Franco Mercurial, y quédense con los maestros Alfredo y Diego Leuco, que también vienen de los premios Conex. Buenas noches. Que descansen. Éxtasis, digo yo. Hasta mañana.